Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, una aventura que comenzó en un pequeño rincón de mi taller casero, un lugar donde la magia de la creación toma forma. Si alguna vez te has preguntado cómo nacen las ideas, cómo una simple chispa puede convertirse en algo tangible, algo único, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a hablar de la primera baratija que creé, un objeto modesto sí, pero cargado de significado, el primer escalón de un camino que aún sigo recorriendo. Y antes de sumergirnos en esta historia, te invito de corazón a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Prepárense para un viaje al corazón de la creatividad, un viaje que, como verán, puede comenzar en el lugar más inesperado. Todo empezó hace ya un tiempo. No era yo una experta en artesanía ni nada parecido. De hecho, estaba en un punto de mi vida donde buscaba un escape, una forma de canalizar mi energía creativa que sentía que estaba un poco dormida. La rutina diaria, con sus exigencias y su previsibilidad, me había llevado a un estado de cierta apatía. Sentía una inquietud, una necesidad de plasmar algo del mundo interior en el exterior, pero no sabía por dónde empezar. Miraba a mi alrededor, mi pequeño taller, que en aquel entonces era más un rincón desordenado que otra cosa, una esquina de la casa que se había ido llenando de objetos olvidados y materiales diversos, y sentía la necesidad de hacer algo. No algo grandioso, no una obra maestra digna de exhibición en una galería, sino algo simple, algo que reflejara un poco de mí, un pequeño toque personal en el mundo, un susurro de mi existencia en el vasto lienzo de la vida. La inspiración, como suele ocurrir, llegó de forma inesperada, acechando en la sombra de lo cotidiano. Estaba en plena faena de orden, una tarea que a menudo se convierte en una excavación arqueológica de mi propia vida, clasificando y descartando, cuando me topé con una caja vieja de cosas que había ido acumulando a lo largo de los años, impulsos de coleccionismo fugaces o recuerdos de momentos pasados. Entre ellas, como si una hada madrina de la bisutería hubiera decidido repartir tesoros olvidados, encontré un puñado de piezas sueltas de bisutería antigua. Anillas desgastadas por el tiempo, cuentas sueltas de colores opacos y mates que parecían haber perdido su brillo, pequeños dijes oxidados con formas curiosas, relicarios mudos que guardaban secretos, cosas que uno guarda sin saber por qué, con esa vaga esperanza de que algún día, quizás, tengan una utilidad. Y ahí, entre ese revoltijo de metal y plástico, en ese cajón de los olvidados, vi el potencial. No veía un montón de cachivaches sin valor, veía posibilidades latentes, silenciosos susurros de lo que podrían llegar a ser. Vi la oportunidad de darles una segunda vida, de despojarlos de su estancamiento y transformarlos en algo nuevo, algo que tuviera un propósito, aunque fuera solo el de adornar mi escritorio con un toque personal, colgarse en algún lugar especial de mi hogar como un pequeño recordatorio de mi capacidad de crear, o incluso, quién sabe, de ser un regalo inesperado para alguien. Así nació la idea de mi primera baratija. La palabra baratija puede sonar un poco peyorativa, ¿verdad? Como algo barato sin valor intrínseco o efímero. Sin embargo, para mí en ese preciso momento, esa palabra adquirió un significado completamente nuevo y liberador. Significaba libertad, la libertad de experimentar sin la presión de la perfección, la libertad de jugar con los materiales sin la carga de las expectativas. Significaba experimentación, un campo de pruebas para mi imaginación incipiente. Y sobre todo significaba la alegría pura y desinteresada de crear con las manos, de sentir la materia transformarse bajo mis dedos. No había expectativas externas, no había un juicio inminente, no había la necesidad de impresionar a nadie. Era puro disfrute, una conexión íntima y placentera con el proceso creativo. Mi taller casero era, como les decía, un espacio bastante humilde, lejos de ser un estudio profesional de alta tecnología. Era una mesa de madera vieja con las marcas del tiempo y del uso, cubierta por un mantel plastificado que había visto días mejores. Las herramientas eran básicas, las que encontré por ahí o las que pude rescatar de mi abuela, pinzas de joyero con las que ella solía reparar sus joyas, alicates pequeños para doblar y cortar metal fino, un cúter con la hoja un poco mellada. No tenía un equipo profesional ni mucho menos. La luz era la luz natural que entraba por la ventana, un haz dorado y cambiante que a veces se veía interrumpido por las nubes, y a veces, cuando el sol se ponía o el día estaba gris, me tocaba recurrir a una lámpara de escritorio antigua, un poco tambaleante, que proyectaba sombras danzantes sobre mi espacio de trabajo. Pero lo que sí tenía, y me sobraba, era entusiasmo.
Mucho entusiasmo, una chispa interior que ardía con fuerza, alimentada por la necesidad de dar rienda suelta a mi imaginación. Me senté en esa mesa con las piezas sueltas de bisutería antigua esparcidas delante de mí como un rompecabezas a medio resolver, y comencé a jugar. Sin un plan fijo, sin un diseño preestablecido que me atara o me limitara. Simplemente dejé que mis dedos, guiados por una intuición incipiente, fueran los que guiaran mis pensamientos. Tomé una anilla, la primera que capturó mi atención, luego otra, uniéndolas con delicadeza. Elegí unas cuentas de vidrio de un color verde musgo profundo, que me recordaban a la frescura de la naturaleza, a la tranquilidad de un bosque, a la serenidad que tanto anhelaba. Y comencé a unirlas, a entrelazarlas, a tejer una conexión entre ellas. Recuerdo vívidamente la sensación del metal frío y ligeramente áspero entre mis dedos, la resistencia mínima que ofrecían al ser manipuladas. Sentía el ligero tintineo de las cuentas al rozarse entre sí, un sonido suave, casi hipnótico, que se sumaba a la atmósfera de concentración y descubrimiento. Intenté diferentes combinaciones, exploré diferentes patrones, dejándome llevar por la armonía visual que iba emergiendo. A veces algo que parecía una buena idea sobre el papel, una imagen mental clara, al hacerlo realidad, no funcionaba, se sentía forzado o desequilibrado. Otras veces era la pura casualidad, un movimiento torpe pero afortunado, la que me llevaba a un resultado sorprendentemente armonioso, una combinación que nunca habría imaginado por mí misma. La verdad es que fue un proceso de prueba y error en su máxima expresión. Hubo momentos de frustración, claro que sí. Algunas anillas se me escapaban de las pinzas, rodando por la mesa y desapareciendo bajo algún mueble. Las cuentas resbaladizas se caían al suelo con un suave repique, obligándome a buscarlas pacientemente entre los pliegues del mantel o las rendijas del suelo. Las pinzas, no siempre las más adecuadas para la tarea, a veces no agarraban bien las piezas diminutas, haciendo que el trabajo fuera más lento y tedioso. Pero en lugar de rendirme, de ceder ante la dificultad, respiraba hondo, me tomaba un respiro y volvía a intentarlo con renovada determinación. Cada pequeño logro, cada conexión que lograba hacer de forma segura y estética, me llenaba de una satisfacción inmensa, un pequeño triunfo personal. Era como resolver un pequeño rompecabezas, pero con la gran y emocionante diferencia de que yo era quien creaba las propias piezas, quien decidía la forma final del todo. La baratija en sí, este objeto naciente, no tenía un nombre específico ni una función claramente definida. Era, si lo quieren ver así, un pequeño móvil decorativo, una pieza que suspendía en el aire, invitando a la contemplación. Tenía una base circular hecha con varias anillas entrelazadas de forma intrincada, creando un patrón delicado. De ella colgaban cadenas finas, como hilos de plata, con diferentes cuentas y pequeños dijes que iban añadiendo movimiento y textura. Había un dije en forma de lágrima, que evocaba melancolía y belleza a la vez, otro de una estrella un poco desgastada, que parecía haber viajado por el cosmos, y una variedad de cuentas de diferentes tamaños, formas y tonalidades, cada una aportando su carácter único. El objetivo no era la perfección técnica, la pulcritud de una pieza industrializada, sino la expresión, la huella de mi propia mano y mi propia visión. Quería que tuviera un aire bohemio, un poco rústico, que reflejara esa sensación de haber encontrado tesoros olvidados, de haber rescatado objetos con historia y haberles dado una nueva narrativa. El tiempo, esa dimensión que a veces se siente implacable y otras, cómplice, se me pasaba volando. Me olvidaba de comer, de las horas que pasaban en el reloj. Estaba completamente inmersa en ese pequeño universo que estaba creando, en ese diálogo silencioso entre yo y los materiales. Era una meditación activa, una forma de desconectar de las preocupaciones del día a día, de las listas de tareas pendientes, de las presiones sociales, y conectar conmigo misma, con mi capacidad intrínseca de dar vida a algo, de manifestar una idea en el plano tangible. Era un momento de pura presencia. Cuando finalmente terminé, o más bien, cuando sentí que la pieza había alcanzado su punto culminante, la coloqué sobre la mesa. La luz del atardecer, un cálido resplandor anaranjado, entraba por la ventana y la iluminaba, proyectando sombras suaves y alargadas. Y ahí estaba. Mi primera baratija. No era perfecta, ni mucho menos. Las uniones no eran tan limpias y pulidas como las que vemos en las tiendas de joyería o artesanía de alta gama. Había algunas irregularidades, pequeñas marcas de las pinzas, el metal tenía un brillo un poco apagado en algunas zonas, testimonio de su edad. Pero para mí en ese instante era hermosa. Era más que una simple colección de haba. Lorios unidos.
Era un reflejo de mi esfuerzo, de mi paciencia en los momentos de dificultad, de mi deseo genuino de crear. Era la prueba tangible, la evidencia irrefutable, de que podía transformar ideas abstractas en realidad, de que la creatividad no era un don reservado para unos pocos, sino una capacidad que reside en cada uno de nosotros, esperando ser despertada. Me sentí orgullosa. No de una manera arrogante o ególatra, sino de una manera serena, profunda y gratificante. Era como haber aprendido a hablar un nuevo idioma, el idioma de las manos, de los objetos, de la materia que responde a la intención humana. Era la confirmación de que mi mente creativa no estaba dormida, sino latente, esperando la chispa adecuada para encenderse. Y ese sentimiento, esa pequeña pero significativa victoria, no solo me llenó de alegría, sino que me impulsó a seguir, a explorar más allá, a buscar nuevas ideas y nuevos materiales. A partir de esa primera baratija, ese objeto humilde pero poderoso, empecé a buscar más materiales. Mi mirada se agudizó buscando tesoros potenciales en lugares insospechados. Iba a mercadillos de antigüedades y de segunda mano los fines de semana, curioseando entre cajas llenas de objetos olvidados, buscando ese broche desparejado que podía convertirse en la pieza central de un nuevo pendiente, o esas cuentas sueltas que podían complementar una pulsera. A veces me aventuraba en tiendas de avalorios, más para comprar algún componente específico que me faltara, o para inspirarme con la variedad de materiales y texturas que ofrecían, pero siempre intentaba mantener esa esencia de reciclar, de dar una segunda oportunidad a las cosas, de rescatar lo que ya existía y darle un nuevo propósito. Me di cuenta de que en la imperfección, en lo antiguo, en lo reutilizado, había una belleza especial, una historia que contar, una pátina de tiempo que le daba un carácter único a cada pieza. Lo fascinante de este proceso fue descubrir que mi creatividad no estaba limitada por la falta de recursos o por la ausencia de un taller profesional. Al contrario, la escasez, la necesidad de arreglármelas con lo que tenía a mano, me obligaba a ser más ingeniosa, a pensar de forma no convencional, a salir de mi zona de confort. Tenía que ingeniármelas para unir piezas de formas nuevas, para darles estabilidad y estructura, para que tuvieran un acabado decente y atractivo, aunque fuera con las herramientas más sencillas y los materiales más modestos. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad para innovar. Y así, poco a poco, ese rincón desordenado de mi taller, que antes parecía un almacén de objetos olvidados, empezó a llenarse de pequeños proyectos que iban naciendo de mis manos. Pulseras hechas con hilos de colores vibrantes y cuentas de madera natural, pendientes sencillos con formas geométricas limpias y modernas, pequeños llaveros con mensajes escritos a mano en pequeñas piezas de metal o madera. Cada objeto tenía su propia historia, su propio proceso creativo, su propia pequeña aventura. Pero esa primera baratija, ese objeto inicial, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, un pedestal en mi memoria. Representa el momento exacto en que me atreví a dar el primer paso, a cruzar la línea invisible entre el deseo de crear y la acción de crear. Representa el momento en que decidí que tenía algo que ofrecer al mundo, algo que podía crear con mis propias manos, algo que emanaba de mi propia individualidad. Fue un recordatorio tangible de que no necesitamos ser expertos ni poseer los mejores recursos para empezar. Fue la demostración de que la pasión, esa llama interior, y la perseverancia, esa capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, son las herramientas más importantes de cualquier creador. Y hablando de herramientas, de dar esos primeros pasos, si tú también sientes esa chispa creativa, ese deseo ardiente de hacer algo con tus manos, de plasmar una idea en la realidad, te animo de corazón a que empieces hoy mismo. No necesitas un taller profesional, ni los materiales más caros y sofisticados. Mira a tu alrededor, explora tu entorno inmediato. Tal vez tengas ropa vieja en tu armario que puedas transformar en algo nuevo, revistas viejas que puedas recortar y reutilizar para hacer collages, o simplemente, unas cuantas piezas sueltas de bisutería, botones, trozos de tela, o cualquier objeto que esté esperando a ser redescubierto y reinventado. La materia prima está a menudo más cerca de lo que pensamos. Lo importante es dar ese primer paso, por pequeño o insignificante que parezca. Experimenta, juega, diviértete. No te preocupes por el resultado final al principio. Permítete cometer errores, son parte del aprendizaje. Disfruta del proceso, de la sensación de la materia entre tus dedos, de la concentración que requiere el acto de crear, de la satisfacción que produce ver cómo algo cobra vida bajo tu influencia. Porque en cada objeto que creamos, por humilde que sea, por imperfecto que nos parezca, ponemos una parte de nosotros mismos, un fragmento de nuestra energía, de nuestra personalidad, de nuestra alma.
Y eso, amigos míos, es algo que ninguna máquina, ningún proceso industrial, puede replicar. Eso es lo verdaderamente invaluable. Así que, resumiendo un poco este viaje que hemos emprendido juntos hoy, hemos viajado al origen de mi aventura creativa, al momento preciso en que mi primera baratija cobró vida en mi humilde taller casero, un rincón lleno de potencial latente. Hemos hablado de la importancia de la experimentación sin miedo, de cómo la creatividad florece y se fortalece incluso con recursos limitados, y del profundo significado personal y emocional que tiene el simple acto de crear. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes, un pedacito de mi camino, una ventana a mis inicios. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado, que les haya animado a explorar su propia creatividad, a desempolvar esas ideas que quizás han estado guardando por miedo o por falta de impulso. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Cuál fue su primera creación, ese objeto que marcó el inicio de su propio viaje creativo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante e inspirador o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es un gran motor para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman la creatividad, que disfrutan de las historias inspiradoras, y si aún no lo han hecho y quieren seguir acompañándome en estas aventuras creativas, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este, para mantener viva esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.